Bueno, vamos con la ayuda del Señor, a rogar a un hermano en la comunión de la asamblea que nos haga el favor de dar lectura a algunas escrituras. Y por favor, comenzando desde la porción base que es Segunda de Corintios, capítulo 6, leamos nuevamente desde el 14 hasta el primer versículo del capítulo 7. Segunda de Corintios 6, 14 hasta el 7 y 1. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia con Belial, creyente incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, por favor, en Primera de Corintios, capítulo 1, versos 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor, Señor de ellos, nuestro. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, capítulo 3 de la misma carta, versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y el capítulo 10, verso 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Decíamos que ¿aló? El principio de las epístolas de Pablo es que siempre antes de él hacer una exhortación de carácter práctica, él daba la base doctrinal. Comentábamos algo sobre esto, pero quisiéramos dar otros golpes en esa estaca, como dice el profeta. Hemos leído en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, algo en relación a el carácter de una asamblea. Porque
en base al carácter de una asamblea es que tenemos entonces la exhortación: no os unáis en yugo desigual. Entonces dice Primera de Corintios, el versículo 2 del capítulo 1, que esta carta iba dirigida a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces decíamos que una iglesia de Dios en Corinto era una maravilla. En el segundo viaje misionero, Pablo llega a Corinto, aquella ciudad tan inmoral, tan corrupta, predicando el evangelio, y ve almas convertidas. Y por el evangelio, Dios llama a almas de la corrupción moral del mundo corintiano a una esfera distinta, aparte, una esfera divina, a la asamblea. Y entonces él dice: llamados a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo. Y dice: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor. Ustedes saben que la palabra iglesia significa ser llamado fuera. Y no solamente el énfasis es ser llamado fuera de, sino a el ser atraídos a. Y en este caso, ellos eran, cada creyente en la comunión es la iglesia de Dios. Y hemos sido llamados a ser santos, porque el Dios de la iglesia, el Dios viviente, es un Dios santo. Dice el versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y este versículo, hermanos, expresa lo que es una asamblea. Dice que Dios nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y estoy pensando en esa comunión a la que fuimos llamados. Es una comunión primeramente que nos aparta. Fuimos llamados del mundo, del pecado, de la corrupción, y hemos sido apartados. Eso es lo que significa, o parte de lo que significa estar en la comunión de una asamblea. Hemos sido apartados de cualquier otra comunión. Pero esa comunión, dice el apóstol, que fuimos llamados a la comunión con su Hijo. No solamente es una comunión que nos aparta del mundo, es una comunión que nos asocia con otros creyentes. De manera que fuimos separados del mundo al obedecer al llamado, pero hemos sido asociados con otros creyentes que, como usted y como yo, han tenido la experiencia de la salvación, de la conversión. Y ojalá, hermanos, el Señor nos ayude a disfrutar esa comunión. En la medida que un creyente disfrute la hermosa, la dulce comunión con los santos, va a ser guardado de entablar yugos desiguales. Ayer aprendíamos de Judá. ¿Por qué se hizo amigo de una dulamita? Porque se había apartado de sus hermanos. Pero la comunión en una asamblea es una comunión que nos asocia con otros creyentes. Pero no solamente es una comunión que nos asocia. Dice aquí que hemos sido llamados a la comunión, ¿con quién? Con su Hijo. Esa es una comunión que nos atrae. De manera, queridos hermanos, que una asamblea tiene un centro que nos reúne. No hemos sido llamados a pertenecer a los ancianos o a los obreros. Una asamblea
existe gracias a el centro que nos atrae. Esa es la bendita persona del Señor Jesucristo. Y en esta epístola, primera de Corintios, el apóstol va a hablar de ese señorío de Cristo y de esas glorias que deben expresarse en la asamblea. Y ojalá pues el Señor ayude no solamente hemos llamados a la comunión con su Hijo y Él es el centro que nos atrae, sino que la comunión en una asamblea es una comunión que nos asegura. Porque todo aquello que está fuera de una asamblea, hermanos, está bajo el maligno. Uno lee en el capítulo 5 de Primera de Corintios de aquel hombre que había incurrido en ese terrible pecado. El apóstol dice, el tal sea entregado a Satanás. Al ser puesto fuera de esa comunión, él iba a quedar fuera del cerco protector de la comunión de la asamblea. De manera que la comunión de una asamblea, hermanos, es un centro que nos asegura, es una comunión que nos asegura. Pero dice este versículo, fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, y dice nuestro Señor. De manera que la comunión en la asamblea es una comunión que nos administra. Yo debo vivir y debo actuar de acuerdo a la comunión de la cual gozo en la asamblea. Todos los aspectos de la vida deben estar administrados por la comunión que tengo en la asamblea. Eso es lo que el apóstol en esta carta les va a recalcar. ¿Por qué ellos no debían unirse en yugo desigual? Porque tenemos una comunión con su Hijo Jesucristo y Él es nuestro Señor. Él es el administrador. Esta carta a los Primera de Corintios tiene por lo menos 70 veces utiliza el título de Cristo como Señor, indicando que Él es el Señor, Él es mi amo. Y la comunión con Él, expresada en una asamblea, debe administrar mi vida. Entonces, con esto por delante, el apóstol hace entonces la exhortación de Segunda de Corintios, capítulo 6. Hemos leído en el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y nuestros hermanos nos han indicado que el yugo aquí es un yugo religioso. Hemos leído, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y esta expresión no quiero pareciera ser emanada de la voluntad del apóstol Pablo, pero todos sabemos que él escribió inspirado por el Señor. Y el término es literalmente el Señor no quiere. Es contrario a su voluntad. Un creyente no debe ni siquiera pisar un lugar así. Por ninguna razón, menos por alguna conveniencia. Eso pone en tela de juicio nuestra comunión con su Hijo. Entonces, nuestra comunión con Él nos asegura y nos separa de cualquier otra comunión. Entonces, hay mucha tela que cortar en cuanto al tema y dejamos el estudio
abierto. Pensé que me la iba a poner aquí. Solo un breve comentario, y es que un creyente pudiera llenarse de muchos falsos argumentos para justificar un yugo desigual y procurar con esos argumentos buscar de manera equivocada la voluntad de Dios, inclusive para el asunto. Pero la voluntad de Dios ya está clara, aquí manifestada. No hay por qué buscar la voluntad de Dios en este sentido, porque está clara aquí y es no. Dios dice no. Y si Dios dice no, nosotros no debemos buscar la manera de justificar un sí. Hay un creyente, no dudo que sea creyente, está viviendo ahora con una inconversa y yo le pregunté a él, ¿tú oras por ella? Y si oras por ella, ¿cómo haces para orar por ella? Porque la voluntad de Dios está clara que no. Y él me dijo, hermano, no siento libertad. Solo le digo al Señor, perdóname, Señor, porque te he fallado. Pero ¿cómo hace un creyente para orar por una inconversa o una inconversa o una creyente por un inconverso? Señor, bueno, puede orar por él para que sea salvo, claro que sí, puede predicar el evangelio, pero ¿cómo puede para orar con el propósito de casarse con ella o casarse con él? No hay libertad. Vuelvo a decir, la voluntad de Dios está clara. He dicho de los argumentos, pero es que él parece un creyente. Mira cómo asiste a los cultos. Ella, mira, ni se corta ya el cabello, ella se viste como una creyente. Mira cómo está, y podemos llenarnos de falsos argumentos. La parte inconversa puede hacer una profesión de fe y se da el caso que muchas veces lo hace para engañar a la creyente o al creyente. Pero en algunos casos él hace una profesión de fe y él mismo o ella misma cree que lo está haciendo bien, pero psicológicamente se está engañando hasta que se da cuenta con el correr del tiempo que no es verdadero creyente, que no es una verdadera creyente. Y qué desastre, qué desastre. Hay que tener mucho cuidado con procurar casarse con una persona que apenas está llegando a los pies del Señor, porque pudiera haber un interés humano y no espiritual en ese sentido, y dejar las cosas bien claras en la presencia del Señor, tener claridad en este asunto. Hacía mención en el ministerio los hijos. Imagínense, ¿para dónde van a ir los hijos? La parte inconversa va a dominar. Pero el hermano decía, ese yugo desigual religioso, pensemos en que usted se casa con un sectario, con una sectaria. ¿A qué asamblea van a ir los hijos? Van a ir un día con su papá para allá y un día con la mamá para acá. Y va a haber en ellos esa confusión religiosa porque usted se unió. No, pero es que es un creyente. Creo que ayer hacían referencia a eso. ¿Será eso un yugo desigual? Había una pregunta. Creo que pudiéramos hablar de una desigualdad, porque hay una formación doctrinal completamente
distinta. Que quizá yo eche por ayer y hoy se está aprendiendo, pero quería dejar con mis sencillas palabras estos pensamientos. Yo creo que el hermano Luis el hermano Luis puede ayudar. Aquí, hermano. Bueno, hermanos, yo estoy pensando, uno siempre han comentado, pero creo que uno habla de lo más frecuente y es el tema emocional, el tema de la pareja, pero entiendo que este pasaje no está limitado solo a ese enfoque que es el que solemos darle. Entiendo, esto tiene varios aspectos y creo sería interesante también considerar esos otros aspectos. Hay varios, es llamativo cómo el apóstol está usando la argumentación de cosas que son diametralmente opuestas. Él está apelando al sentido común, a la lógica. Él dice en el 14, el compañerismo que tiene la justicia con la injusticia. La justicia es algo que es propio a los hijos de Dios, mientras que la injusticia tiene ese contexto referido a precisamente todo lo contrario a lo divino. Él dice que comunión la luz con las tinieblas. Son dos consideraciones totalmente diferentes. Él habla después de Cristo con Belial. Belial aquí es una referencia al diablo. Es la única referencia en el Nuevo Testamento de esta expresión que entendemos, hermanos, se lee varias veces en el Antiguo Testamento y siempre está asociado a la impiedad, a lo perverso y a ese trasfondo diabólico de los demonios. Y él dice entonces, el creyente con el incrédulo. Ahí el incrédulo no es el ateo, el que niega abiertamente a Dios, sino que se está refiriendo al que aún no es salvo. Entonces, el apóstol está aplicando, vuelvo y repito, el sentido común. Él está llamando al sentido común allí a los creyentes. Ahora, en cuanto a los aspectos que venía comentando, uno puede pensar, por ejemplo, en el compañerismo. Es una palabra muy similar a la comunión, pero es la idea de un socio, uno que tiene parte contigo. La idea de, por ejemplo, la comunión, ya se ha hablado bastante, pero sabemos la comunión, tener cosas en común, por igual. La concordia, ahí la idea es de dos que hablan en un mismo tono. Alguien ha usado la idea de como dos locutores que tienen una voz bastante parecida, hablan de manera armoniosa los dos. Uno puede pensar allí en la parte, tiene un contexto o el acuerdo asociado a lo material y el acuerdo relacionado con el carácter, opiniones. Entonces, cuando uno mira todo eso como un todo, entonces estamos hablando de sociedad, estamos hablando de cosas en común, de mismas conversaciones, mismas opiniones, mismos pareceres. Es algo que no tiene sentido. Si usted lee los versículos como él dice allí en el 14, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, pero después usted sigue leyendo, y qué comunión tiene la luz, así que concordia tiene Cristo con Belial, y qué parte tiene el creyente. Si usted lo lee así, no está leyendo de manera indebida, porque la idea de las preguntas es de una situación que está allí presente. Y vuelvo y repito, él está apelando a la lógica, es algo
que si lo analizamos es inviable. No voy a decir imposible porque pasa, pero el apóstol lo que está diciendo es que es algo que no tiene sentido alguno. He dicho mucho y creo no he dicho nada, pero esto tiene también el aspecto afectivo, tiene el aspecto material, tiene el aspecto comercial y tiene el aspecto religioso. Lo que decíamos, bueno, el yugo desigual, ya se ha hablado bastante allí, el compañerismo, la justicia, etcétera. Pero pensando en los versículos 15 y 16, Cristo con Belial son dos sistemas de adoración completamente diferentes. Y muy bien se leyó en 1 Corintios 10, en lo que es esa parte de la mesa de los demonios y la mesa del Señor. Es algo completamente contraproducente. Él habla después del templo de Dios y los ídolos. No solo entonces lo que es el motivo de adoración, sino lo que es el culto de adoración que eso conlleva, la práctica. Entonces, hermanos, es algo que implica consideraciones para nosotros, y es interesante después lo que el apóstol, luego de hacer las reflexiones prácticas, él hace 7 promesas en los versículos 16 y 17. Sin embargo, no quiero adelantar allí al estudio por si hay algunos otros comentarios en precisamente estas expresiones que están acá en los versículos 15 y 16. Pregunta, hermano. Pregunto, no sé si ya lo han dicho, no sé, pero hay esa inquietud en mí. Pregunto en relación a lo que están estudiando y desarrollando de los yugos desiguales. Mi pregunta es la siguiente. Si todo ameritan de lo que uno ve acá de esos yugos desiguales, una persona ser cortado de comunión, o si no, hacer esa diferencia, pues si es que la hay, de los que pueden ser cortados de comunión y los que no pueden ser cortados de comunión en relación a ese yugo desigual, porque el hermano había desarrollado un punto, dice, comercial, laboral, había desarrollado ese punto matrimonial, había desarrollado ese punto religioso. Entonces, mi inquietud es esa: ¿cuáles son los que ameritan ser cortados de comunión y cuáles no? Bueno, creo que no se puede manejar a estos casos así, sino más bien caso por caso, ¿verdad? Por ejemplo, ayer se hizo la pregunta de si a un creyente que se une en yugo desigual matrimonial con un inconverso, si ameritaba la disciplina de excomulgación. Entonces, lo que se sugirió ayer fue que no. Se debía reprender públicamente, pues, pero aunque es la transgresión a un mandamiento, está el creyente o la creyente casándose, pues sabemos que no es lo que el Señor manda al creyente, pero no hay, pues, un caso así que nos sirva de guía. Entonces, va a depender, pues, de las particularidades de cada caso. Por ejemplo, el yugo religioso. Y cuando digo religioso o cuando decimos religioso, nos referimos a toda forma de culto aparte de la escritural, incluyendo la exotérica y la del mundo ocultista. Porque en el trasfondo de Corinto había ese escenario. Hemos leído en el capítulo 10 de la primera carta, versículo 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo?
o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. De manera que en Corinto, aquella cultura greco-romana, aún los creyentes corrían el peligro, y algunos, por lo que el apóstol exhorta aquí, estaban incurriendo en el pecado de ir a los lugares de peregrinación idolátrica. Y él dice, miren, uno dice, el ídolo no es nada, pero el apóstol dice que eso no es tan inofensivo. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Dice entonces, no podéis, versículo 21, beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. Eso es algo que es antagónico, es contrario. Entonces, la comunión con el Señor me separa de ese tipo de comunión. Entonces, el Señor nos ayuda. Esto tiene muchas más implicaciones y sería bueno seguir oyendo. Ahora, una opinión, Josué. Quizás en el momento no, porque como el hermano ha dicho, no está cayendo en adulterio, en fornicación y no se puede aplicar, pero ese es un paso que conduce, ese paso malo no conduce a uno bueno, conduce a otro malo. Muchos no han sido puestos fuera de comunión en el momento porque se están casando, pero después terminan yéndose al mundo. Entonces sí, están puestos fuera de comunión, no directamente por eso, pero por consecuencia de eso. Muchos no son puestos fuera de comunión porque forman una asociación con un inconverso y se unen en sociedad. Pero el inconverso está bien pendiente de su bolsillo, no le importa cruzar la línea con tal de tener recursos, y muchas veces esa persona que fue aconsejada y tal está allí, no es puesto fuera de comunión, se es exhortado, se es disciplinado, pero he visto casos pues donde ese creyente termina metido en problemas, en líos legales, en líos de deudas que no puede pagar y termina puesto fuera de la comunión de la asamblea. O sea que dar ese paso es una temeridad, pues, porque conduce escalones abajo. Ligar ambas cosas que los hermanos han dicho sobre la parte comercial y la parte religiosa. Hay un ejemplo, hermano, que me ha impresionado mucho en 2 Crónicas, capítulo 16, el de Asa con su alianza con Ben-Hadad. Dice el versículo 7 de 2 Crónicas 16. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste en Jehová? Él los entregó en tus manos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Este rey temió a el ejército contrario e hizo una alianza con un enemigo, y Dios, usando este profeta, le hizo entender. Hizo un yugo desigual, hermano. Y hablábamos ayer, no está mal buscar el apoyo, el problema es con quién. Él buscó un apoyo donde no debía, y me impresionan las palabras del profeta, cómo le dice: estás buscando apoyo y dejaste el apoyo de Jehová. Mira, hermano, pienso en el asunto de los negocios.
¿Cuántas veces puedo tener un negocio y la situación empeora y hay que buscar quien patrocine? Entonces me asocio con fulano que tiene dinero, tiene buenas intenciones, es una persona muy correcta, pero el único detallito es que no es salvo. Ese detallito, como le dijo el profeta, locamente has hecho. Ese detallito es el que forma la parte grande. Y tristemente la situación va a malos términos, como han dicho nuestros hermanos. Hermano, no es cosa fácil y uno lo ve tristemente muy común en muchos hermanos, porque parece que esta es una de las partes más como que nosotros tomamos menos en cuenta. Porque como es un negocio, nos parece que esa es mi decisión. Pareciera que el aspecto comercial, el aspecto económico en mi vida, Dios no tiene asunto porque esa es mi capacidad. No, hermano, el apoyo es del Señor. Mire, cuántas veces hermanos han sido tentados en esa situación. Me hace pensar en lo que pasó con Abraham. Cuando Abraham ganó aquella victoria contra pronóstico, contra los reyes de Sodoma y todos aquellos hombres. Aquel hombre se le presentó y le dijo, dándole la recompensa, él le dijo, no, porque no vayan a decir los demás que tú me has enriquecido, ni siquiera un cordón de calzado voy a tomar de ti. Hermano, qué ejemplo el de Abraham. Y ese debe ser, hermano, la actitud de nosotros. La victoria, hermano, en nuestra parte comercial. No crea que es por nuestra capacidad. No crea que es porque nosotros somos muy capaces e inteligentes. Es el Señor. Si yo no me apoyo en el Señor, yo puedo terminar mal. Y quisiera, hermano, también aprovechar la oportunidad porque José Luis acaba de decir algo que me hizo pensar en algo que podemos caer. Él habló acerca de los corintios siguiendo el peregrinaje religioso. Hermano, y hay algo que con mucho temor lo voy a decir, pero a veces nosotros como creyentes en un tipo de asociación así podemos caer. ¿En qué lo digo, hermano? A veces somos tentados cuando alguien muere, vaya y hágale 9 cultos. Y el día 9 haga aquel culto. Hermano, eso es una peregrinación idolátrica. Ese es un asunto, hermano, sumamente delicado. Uno que viene de la religión católica sabe lo que eso significa y cuál es el trasfondo de esos 9 días. Y a veces nosotros como creyentes podemos caer en ese tipo de asociación, creyendo, bueno, hay que predicar el evangelio. Sí, hermano, pero tengamos cuidado. Hay casos de casos y creo que cada caso hay que evaluarlo en su contexto y uno debe apreciar cada oportunidad, hermano, pero en cierto sentido ahí estamos cayendo en un mal, porque a veces nosotros como creyentes de manera ingenua, pero me llama la atención lo que nuestro hermano leyó en 1 Corintios 10. Aunque sea ingenuidad, yo puedo estar participando de la mesa de los demonios y eso no quita mi participación. Mire, hermano, cuántas veces tenemos que estar ligados a ese tipo de asuntos y debemos, hermano, tener mucho cuidado porque hay práctica y los demonios están allí. Debemos, hermano, tener cuidado aun cuando nosotros como creyentes podemos hasta decir ese tipo de cosas y pensar en que eso es un cierto sentido religioso. Mire, hermano, no se nos olvide que la predicación del evangelio es para los que están vivos y para que sean salvos. Pero a veces nosotros, sin querer, es algo que el mismo enemigo ha sembrado en nosotros. Pensamos que es en memoria de esa persona. Hermano, el que recibió el Señor está donde está y el que no, también sabemos dónde está. Tengamos, hermano, mucho cuidado porque ese es un tipo de asociación que también nos puede traer mucho peligro. No se puede predicar, pero no 9 noches, ¿no? Predicamos viejo. Sí. Estaba pensando, hermanos, en un caso positivo digo positivo porque es el ejemplo a seguir para no seguir el yugo desigual que llamamos religioso espiritual. Y es el caso de los creyentes en Éfeso, en Hechos capítulo 19, versículo 17. Dice:
posterior a todo, la predicación y la victoria del evangelio en muchas almas allí, dice, y esto fue notorio a todos los que habían en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ahora, aquí hay varias verdades vinculadas a la separación. Y es muy hermoso ver que estos nuevos creyentes nos están dando una tremenda lección en cuanto a la separación del mundo religioso y del yugo religioso y espiritual. Dice que aquellos que practicaban la magia, dice que ellos quemaron los libros y lo hicieron delante de todos. Ahora, hermanos, a veces a uno le cuesta captar la fuerza de un hecho, de una expresión, por lo lejano por nuestra falta de capacidad a veces para ubicarnos en el contexto histórico. Quemar un libro hace 2000 años, hermanos, era como quemar una laptop hoy en día. Un libro era una base de datos que no todo el mundo poseía. Y si le dijéramos al hermano que queme esa laptop, él agarra sus cosas y, ¿verdad? Pero estos quemaron los libros. Y fíjese la cuenta. Dice que se hizo la cuenta y era 50,000 piezas de plata, hermanos. Eso era demasiado dinero. Era muchísima. Estos creyentes quemaron de magia, de hechicería. Ahora me llama la atención por qué no los votaron o por qué no los, bueno, ya no usamos esto, dejémoslos allá en un rincón. Hermano, cuando uno cree en el Señor y no sale de las cosas que sabe que puede poner peligro, muy probablemente tarde o temprano regresa a ellos. Ellos los quemaron para nunca más volver a ellos. Y ellos los quemaron delante de todos como testimonio. Entonces, hermanos, la lección para nosotros, un creyente debe limpiar su casa de todo lo que tenga relación con el ocultismo. A veces hay personas que, por ejemplo, por cultura, porque mi abuela lo hacía, por decir algo, cuelgan una herradura detrás de la puerta o cuelgan una matica de sábila, porque bueno, la familia lo hacía. Pero hermanos, eso tiene un trasfondo oscuro, religioso y demoníaco. Y Pablo, el apóstol inspirado, nos dice: no quiero que os hagáis partícipes con los demonios. Muchas veces eso, hermanos, afecta al creyente en quitarle esa vitalidad, hambre por las cosas de Dios. Fíjese que posterior a este acto, dice aquí, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. De manera que, pensando en los beneficios de la separación trae poder espiritual, trae esa vitalidad que como creyentes necesitamos para arrostrar la vida cristiana, poder espiritual. Cuando yo recibí al Señor, cuando habló el hermano José Luis de quemar aquellos libros de ocultismo,
Y yo cargué por muchos años la Virgen del Carmen, entre comillas, en la billetera. Y yo tenía esa fe que ella me multiplicaba la plata. La Virgen del Carmen, entre comillas, ¿me entienden? Y cuando yo recibí al Señor en San Felipe, yo recibí al Señor en San José, pero nos congregábamos en San Felipe. Y ya tenía 2 meses salvado y yo cargaba mi Virgen en la billetera. Y yo cuando sacaba la plata la tocaba ahí y yo duré 2 meses salvado con mi idolatría en la billetera. Y el hermano Félix, un anciano de la Asamblea de San Felipe, dio una enseñanza en Gálatas sobre la idolatría. El ocultismo, brujería va ligada con la idolatría. Y él me habló, cuando él habló esas enseñanzas, yo me acordé de lo que cargaba en el bolsillo por detrás. Yo llegué a donde yo dormía y yo saqué esa imagen, no era un papel, pero yo decía que era la Virgen del Carmen y lo quemé porque yo era un idólatra a los 2 meses y era un idólatra porque tenía una imagen que yo la amaba y la adoraba. Pero la otra cara es cuando yo estuve en Bucaramanga sobre la yugo de la idolatría y de las religiones, yo fui muy religioso. Cuando yo llegué a Bucaramanga, yo prediqué un tiempo con el hermano Pablo y hubieron unos salvados, pero no sigo la obra. Y fuimos a Girón y allá está el Cristo, entre comillas, milagroso. Ese es el patrón de ellos, según la parte religiosa. Y eso lo adoran y todo. Y nosotros fuimos con la familia, la esposa de el hermano Pablo y las 2 hijas que tenía. Y llegamos a almorzar y pedimos un almuerzo y se veía bien bueno, aunque yo no lo alcancé a probar. Me dio, humanamente, la naturaleza adámica sintió dolor. Y ya habíamos pagado ya, y íbamos a empezar a comer cuando llega un conocido de Pablo, el hermano Pablo, y dice, y mire, y usted está comiendo aquí con don Fermín, y ustedes son evangélicos, esa novilla que están vendiendo, el almuerzo, se la sacrificaron a Cristo milagroso. Y nos paramos y dejamos la comida, y humanamente le digo la verdad que uno muy frágil, me dio dolor. Dejar ese almuerzo también servido habiendo pagado ya y dejarlo porque, y voy a citar las escrituras, ¿cuántos hermanos pueden caer en esa parte de idolatría? Voy a citar a Corintios, capítulo 10, el cuidado que debemos tener. Hay hermanos que ya están bautizados y que hagan sus imágenes todavía. Yo creo que las partes más religiosas que hay aquí, capítulo 10, versículo 27 y 28. Léalo el hermano Miguel Castro, dame favor. Capítulo 10 de 2 Corintios. 27 y 28. 27. No, perdón. Primera. Capítulo 10 de 1 Corintios, versículos 27 y 28. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo adoró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. En cuanto al versículo que tenemos del estudio y el versículo que habla de la idolatría, hay mucho creyente que es peligroso por inmadurez, falta de conocimiento, a caer en una tentación de contaminarse con la idolatría. Y el Señor nos llamó a ser santos, pero la palabra nos enseña que, como dijo el hermano, apartados para Dios. Pero está la santidad posicional y la santidad progresiva o práctica. Que no debemos contaminarnos con las cosas de este mundo, con las falsas religiones. Notemos que en 1 Tesalonicenses, aquellos hermanos, antes de conocer la verdad de Dios, eran idólatras. Vamos a capítulo 1. Capítulo 1, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 y 10. Lo que dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo.
Se convirtió en la idolatría de las falsas religiones, de toda clase de herejía, de falsas doctrinas, y se convirtieron a Dios. Esa es la expresión cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay veces que en diciembre ponen su arbolito de Navidad y le ponen unos adornitos y es como si fuera, eso es una idolatría directamente. Ahora dice, vamos a comernos el tamal de Navidad. Otro dice, vamos a poner esta buena ropa porque es la buena ropa de Navidad. Pero yo pienso que eso son cosas religiosas. Ya nosotros, como dice la Biblia, ser santo porque yo soy santo, sin la santidad nadie verá a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, en todo el sentido de la palabra. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una pregunta aquí, hermanos, y sería bueno que los hermanos nos ayudaran con la respuesta. Dice, en cuanto al yugo desigual, ¿qué tiene que ver los préstamos en los bancos? Entiendo que el hermano está preguntando si pedir un préstamo al banco sería un yugo desigual. A dejar un momentico a este hermano.